Visitar a su abuela a una vereda cercana. Ese día Heidi decidió tomar el camino más corto, el del atajo, y nunca más volvió. Sus angustiados familiares y vecinos la buscaron y 11 días después encontraron su cuerpo medio enterrado a la orilla de un río cercano. ¿Qué pasó? ¿Será que fue un accidente? Y si no, ¿quién pudo haber hecho esto? Esas preguntas tendrán respuesta esta noche. La historia comienza en Saldaña, donde se recogieron las fichas clave del rompecabezas para construir lo que lamentablemente no es un cuento fantástico. Así inicia la Caperucita de Saldaña. ¿Quieres llevarle, por favor, esta canasta de comida a tu abuelita? Recuerda, Caperucita, no debes desviarte en el camino. Por ningún motivo tomes por las veredas. Todos hemos conocido el caso de Caperucita Roja, el cuento que usualmente le contamos a todos los niños antes de dormir. Un cuento de hadas que algún día nosotros también nos contaron. Una historia similar al cuento le sucedió a Heidi Linney Guzmán en enero del año 2007, cuando apenas cumplía sus 10 años de edad. La Caperucita Roja de Saldaña no tiene ese mismo final bonito, feliz, sino que aquí desafortunadamente Caperucita Roja termina muerta. La historia de Heidi, la Caperucita Roja de Saldaña, comenzó aquí. En su tierra natal, Saldaña, sur del departamento del Tolima, donde se le da un valor sagrado y místico al campo, y donde la tierra fértil se transforma en una de las zonas arroceras más importantes de Colombia. El 7 de diciembre de 1996 nació Heidi Linney Guzmán. Yo las amaba a todos los niños, pero yo más que todo a mi niña. Esta pequeña fue la tercera hija de la familia Guzmán Salas. Yo estaba muy feliz porque era una niña muy bonita y iba creciendo y la niña nos cogió cariño a los dos. La vida de esas fotos es mi vida. Esas fotos para mí es lo mejor que puedo tener en la vida. Mi amor, mira la cámara. Ríase. Y a mí lo que más me enamora es como volteó el piecito. Ella, tan linda. Ella me decía, mami, yo la amo. Mami, yo la amo. Y me besaba. Heidi creció en esta tranquila vereda llamada San Agustín y que se encuentra atravesada por el caudaloso río Saldaña. Una infancia de campo. En ese momento, una infancia feliz. Ella, a partir de los 4 años, empezó a hacer sus estudios. Fue estudiante mía. Era una niña muy alegre. Lo que más le encantaba era invitar a sus amigas y decirles que ella quería ser modelo, que cuando grande iba a ser modelo. Y a ella le gustaba desfilar, modelar, y era muy alegre. Cuando yo llegaba de trabajar, ella me sacaba la chancleta, me sacaba la toalla. Ella me decía, papi, ya le hice el café, papito. Y ella misma me lo servía. Es una niña muy noble. Nos amaba mucho, era muy juiciosa. Y era una niña muy preciosa. Era lo mejor que teníamos nosotros.
Era una niña común y corriente, como las niñas alegres y felices de esa edad. Este es su cumpleaños número 10, celebrado en diciembre del año 2006. Sería la última fiesta con su familia. La última porque la felicidad para los Guzmán Salas sería opacada por una desgracia. Antes de pasarle lo que le pasó a la niña, ella estuvo aquí con los niños. Esto fue un sábado, me dijo que venía a bañarse. Y mamita, pero qué pena, pero las lieves se nos secó y no hay ni una gota de agua. Entonces digo, bueno, abuelita, y estuvieron un ratico aquí y se fueron. Era domingo 21 de enero del año 2007 y como es usual en la vereda San Agustín de Saldaña, sobre el mediodía la gente se queda al interior de sus casas. Para ese momento, Heidi se encontraba en la suya junto a sus padres. Ella me dijo, mami, yo tengo ganas de salir a alguna parte. Ella se fue a bañar, alisó rapidito y se vistió muy hermosa, así, con blusa de velo blanco y una falda blanca, zapatos, botines rojos. Heidi ya había decidido a dónde ir. Y me dijo, mamita, ¿sabe qué? Voy a ir a almorzar a la abuelita, pero los gemelos no los voy a llevar, me voy yo sola. Para Lida era completamente normal que cualquiera de sus hijos fuera a visitar a la abuela y de paso regresaran con una prueba de alguna de sus recetas. Mami, te va a llevar este portacomida para ver mi abuela qué le manda a usted. Aunque la abuela de Heidi vivía en la misma vereda, para llegar a su casa había 3 caminos. El primero era ir en bicicleta. El segundo era caminar un trayecto de casi 20 minutos por la carretera. Le dije, mi amor, ¿por qué no se va por la carretera? Yo, no, mamita, no tengo cicla. Descartada la bicicleta y para evitar caminar los 20 minutos bajo el inclemente sol de Saldaña, Heidi recuerda la tercera forma de llegar donde la abuela. El camino 3 es este atajo, lleno de maleza y cultivos de arroz, en el que tardaría la mitad del tiempo. Y sobre la 1 de la tarde de aquel domingo, Heidi salió de su casa a visitar a la abuela. Ella venía así por lo alto, por el camino. Fernando Bolaños es un campesino que se encontraba en el atajo ese mismo día. ¿Usted qué iba a hacer ese día? ¿A dónde se dirigía? Yo iba a lavar dos mudas de ropa. Estaba hacia el monte, hacia donde había unas matas de guauda. Lo que Heidi y Fernando desconocían es que en ese momento, entre la maleza, alguien, como lo hace un depredador con su presa, estaba al acecho. Fernando sigue su camino y decide lavar su ropa. Heidi, por su parte, continúa hacia la casa de su abuelita. Pero minutos después, se escuchan sus fuertes gritos. Suélteme, suélteme, suélteme. Y le decían, suélteme. Cuando lo vi de que le cogió, la cogió y le tapó la boca. Y él la arrastró así para el monte de una vez. Fernando Bolaños veía cómo un hombre estaba sujetando a Heidi mientras la empujaba a las profundidades de aquellos arrozales. ¿Él lo vio a usted también cuando él estaba haciendo eso? ¿Él lo vio? Sí, claro. Bolaños inmediatamente reconoció al hombre. Era un conocido de la vereda. Él me puso represalias a mí, que si yo lo denunciaba, él me mataba o mandaba a poner una bomba en la casa. Y yo viendo eso, pues yo me dio nervio, me dio miedo. Yo recogí la ropa y me salí.
Me fui derecho por la casa. Eran aproximadamente las 4 de la tarde y un presagio de madre, de esos que suelen no fallar, alertó a Lida. Me dio una corazonada muy dura a mí. Entonces dije yo, Dios mío, ¿será que le pasó algo a Heidi? Dije yo así. Que esas fueron mis palabras. Yo me cogió un desespero muy, muy tremendo. Yo no sabía qué hacer. Aproximadamente a las 4:30. Y yo le pregunté, ¿y la niña dónde está? Le dije yo. Entonces me dijo, Lida, está donde mi mamá. Crisóstomo dice que al ver que caía la tarde y su hija no regresaba, decidió coger su bicicleta para ir por ella a la casa de la abuela. Estábamos comiendo, cuando él llegó todo desesperado. Doña Herminia me dijo, aquí Heidi no ha aparecido. Y le dije, ¿cómo así? Dijo, no es que la niña no aparece, ya la buscamos por todos lados y la niña no aparece. Dije, pero ¿cómo es posible que ustedes no se van a dar cuenta de la niña? Entonces fue que ella se vino a las 2 de la tarde. Llegué como a las 6:30 de la tarde, encontré una cantidad de gente frente a mi casa y de inmediato corrió mi hermana mayor y me dijo, Ligia, se perdió Heidi. Era de noche y la naturaleza comenzaba a sonar estridente en la vereda San Agustín de Saldaña, pero la voz de Heidi seguía ausente. Y yo la llamaba y no me contestaban. No me contestaban. Entonces me estuve como 1 hora buscándola por allá, entre el monte. Nada. Yo la llamaba, nada. Crisóstomo sabía que Heidi probablemente se había ido por el camino corto. Por eso no dudó en hacer nuevamente el recorrido en busca de su hija. Y a mí sí se me hizo extraño que yo no vi nada de sospecha de nada. Y yo pasé por el borde arriba, por la mitad y por todo. Me vine para la casa. Le avisé a la comunidad que me llegaran a buscar a la niña. Prácticamente toda la comunidad le ayudó en la búsqueda, menos este hombre, quien horas antes había visto cuando un conocido de la vereda asaltaba en el camino a la pequeña. Pero sabía que destapar su secreto podía costarle la vida. Toda la noche pasamos en vela buscando a la niña, por las orillas del río, por la parte del camino donde ella había ido, donde ella había partido. La buscamos toda la noche, amanecimos buscándola. Al día siguiente, y viendo que la menor no aparecía, la tía Blanca toma las riendas de la situación y busca ayuda en las autoridades. Me fui a colocar el denuncio y pues inmediatamente la defensa civil, pues tuve mucho apoyo del ejército, de una vez vinieron, se inició búsqueda. Se desplazaban por las orillas del río y por allá, como a 2 kilómetros de donde la niña se había extraviado, encontraron el portacomida que la niña llevaba. El portacomidas apareció cerca del atajo que conduce a la casa de la abuela, lo cual indicaba a las autoridades y familia que evidentemente Heidi sí había pasado por allí, pero de la niña no tenían paradero. Viendo que no se encontraron ni los zapaticos ni nada botado, ¿qué pensamos? ¿Que la botaron al río o ella misma fue al río?
de su búsqueda cada vez era mayor. Presentimos que la niña estaba ahogada, que la niña se había ido al río. Y pues todos angustiados, entonces fue cuando empezó la búsqueda por el agua. Fuimos hasta donde se encuentra el río Magdalena y el río Saldaña. Al otro día nos fuimos para Flandes, buscándola río abajo. Y nada, y nada, y nada. Durante los siguientes 11 días, decenas de personas, entre vecinos y autoridades, buscaron incansablemente y bajo condiciones extremas a Heidi, pero no la encontraron. Sin embargo, su familia mantenía viva la esperanza de hallarla. Es por ello que en medio de su desesperación y basados en sus creencias religiosas, las mismas que envuelven la tierra del sur del Tolima, buscan otras alternativas. Pedí ayuda espiritual, hicimos una cadena de oración. Mis amigas me ayudaban mucho y encontré una amiga que ella decía que ella oraba mucho, que era muy fuerte la oración al Espíritu Santo, y ella empezó a hacer las visiones. ¿Una medium? ¿Es la medium? De la oración católica. Lo primero que vi fue cuando ella iba por el camino. Después empecé a ver todo lo que el Señor le hizo, para dónde la llevó y qué le hizo. Esta persona, según asegura la familia y confirman las autoridades, entrega una pista del paradero de la menor, quien ya completa casi 2 semanas desaparecida. Ella me llamó el 2 de febrero y me dijo: la niña tienen que encontrarla, búsquenla por el camino, en las arroceras. Fue así como un grupo de familiares y vecinos concentraron su búsqueda aquella noche en las arroceras cercanas a la vereda, dividiéndose en varios grupos. Pienso buscarla porque Blanca Ligia me convidó que le ayudara a buscar a la niña. Medardo comenzó a buscar cerca del atajo por donde posiblemente se perdió la niña y luego de unos minutos vio algo. Cuando usted está caminando en la búsqueda, ¿qué alcanza a encontrar? ¿Qué alcanza a ver en ese momento? Yo sentí miedo porque les dije a los amigos que no me dejaran solo, y yo le dije: mire, la niña, y ellos se fueron y me dejaron solo. Bueno, el resto de la niña estaba aquí. Esta es la patica, ¿no? El piecito. Y la manito hacia el lado, y el resto de la niña, este es el palo, y ella estaba así metida aquí. Como medio enterrada. Enterrada, sí, debajo de la raíz. ¿Y estaba el cuerpo completo de la niña? Ahí sí yo no me di cuenta porque yo vi fue el vestido. ¿Y usted cómo hizo para saber que era la niña y que era la persona que estaban buscando en ese momento? Porque yo sabía era la niña porque por el vestido me di cuenta que era la niña y ¿Vestido de qué color? Blanco y arandela rojita. Inmediatamente Medardo avisó a la familia, quienes estaban cerca, sobre su lamentable hallazgo. Cuando a usted le avisan que acaban de encontrar a la niña, usted llega al lugar y ¿qué es lo que le toca ver? El cuerpecito estaba enterrado. Aquí. Está enterrado. Hasta aquí está aquí. Apenas nomás la falda le hacían así. ¿Cómo reconoció usted que ella era su hija?
yo le miré el bracito a ella y esta es mi hija. Yo dije, ella es mi hija, porque yo a mi hija, yo mejor dicho, al que no conozca a los hijos es porque no los quiere y ni lo sabe cómo son ellos, los hijos de uno. Yo, por los dientecitos, ¿cómo era ella? Si solo habían pasado 11 días desde la desaparición de Heidi, ¿por qué su cuerpo estaba tan descompuesto? Hizo un macabro hallazgo. El cuerpo de la niña, ya en los huesos y a la orilla del río. Ahora tenían que averiguar quién estaba detrás de todo esto y por qué. No sabían que alguien de la vereda guardaba un secreto. Muchos golpes le esperaban a estos padres desolados. Así continúa esta historia de Andrea Santa, la Caperucita de Saldaña. Los restos de Heidi se encontraban esparcidos por aquel terreno. Algunas de sus prendas no daban lugar a dudas de que se trataba de la menor, pero como la vereda San Agustín queda bastante retirada de alguna unidad de criminalística, la familia tuvo que esperar hasta la mañana siguiente para que realizaran el levantamiento. Algunos iban y me abrazaban y me decían pues que tenía que tener paciencia, que tenía que tener resignación. Entonces ya me estaban diciendo que pues que estaba muerta la niña, pero yo me la imaginé entera. Yo nunca me la imaginé cómo la encontraron. Al día siguiente, muy temprano, llegaron los investigadores del CTI a hacer el levantamiento y lo que encontraron fue una escena realmente escabrosa. Exactamente aquí, en este sitio, la Policía Judicial CTI halló el cuerpo sin vida de la menor Heidi Linney Guzmán. Habían pasado aproximadamente 11 días después del homicidio y el cadáver de la menor se encontraba completamente esqueletizado debido a las condiciones extremas del clima en este lugar. En la escena del crimen no había armas ni tampoco rastros visibles que pudieran indicar de qué manera asesinaron a Heidi, por qué razones y mucho menos había señales sobre quién hubiera podido perpetrar tal homicidio. La única persona que sabía la verdad seguía en silencio. Empecé a gritar, decía que no, que eran mentiras, que la niña no estaba muerta, que no, y que no, yo decía que no, que no. Y me decía la gente que sí, Lidia, por favor, no escucho que la niña está muerta. Y yo le decía que no, pero porque me dice a mí que la niña está muerta, la niña no está muerta, la niña no está muerta, eso es mentira, es mentira. Yo decía que no. Ese mismo día, 2 de febrero del año 2007, los restos óseos de Heidi fueron llevados a un correspondiente estudio de necropsia en el hospital de Saldaña. Días después, los investigadores forenses entregaron los resultados, indicando que aun cuando solo tenían parte del esqueleto de la menor, pudieron encontrar 2 pistas. Se estableció que hubo violencia física debido a una fractura en la cadera derecha. Por otra parte, unas ondulaciones en su cuello indicaban que la causa de la muerte era asfixia mecánica o estrangulamiento. Algo adicional inquietaba a los forenses, y es que la ropa interior de Heidi no aparecía. Durante los meses siguientes, las autoridades de Saldaña intentaban encontrar mayores pistas para esclarecer el asesinato. En ese momento yo pensé que cómo era que podía en mi vereda haber una persona tan mala que hubiera hecho semejante crimen contra un ángel. La familia Guzmán Salas reclamaba saber la verdad. Sospeché de todo el mundo. En mi cabeza había un cúmulo de incógnitas que yo no sabía resolver. Yo no podía descifrar
Pero así sospecharan de todo el mundo que podía ser una humilde familia en una pequeña vereda para tratar de resolver un crimen, quizá nada. Eso sumado a la falta de recursos económicos asignados a las autoridades para hacer investigación en el sur del Tolima. Y como si fuera poco, en el expediente que se acababa de abrir no había ningún testimonio que aportara en el caso. En pocas palabras, esto era un crimen condenado al olvido. Pero como dice el refrán, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y aproximadamente 6 meses después del crimen, Blanca escuchó unos rumores. Que de pronto había sido un muchacho que habían visto pasar sobre las 2 de la tarde. Ese muchacho era el mismo que guardaba silencio. Era un muchacho que se llamaba Fernando Bolaños. Las sospechas empezaban a señalarlo porque los rumores no se quedaban ahí. También algunos habitantes de la vereda le habían contado a Blanca que en repetidas ocasiones Fernando se había sentado con un hombre en una cantina del pueblo a hablar sobre el asesinato de Heidi. Según testigos, ambos hombres se culpaban entre sí y el papá de la víctima ya tenía un sospechoso. Yo me lo encontré a él y él no me dio la cara. Se trataba de este hombre, Isidro Mosquera, un campesino de la vereda de contextura gruesa y que trabajaba en la siembra de arroz cerca de la casa de Heidi. Íbamos de frente y él me sacaba la cara así. Entonces, este tipo es. El tiempo iba pasando y la identidad del autor del crimen se mantuvo como una incógnita. Pero a comienzos del año 2008, la llegada de esta mujer cambiaría el rumbo de la investigación. ¿En qué momento usted, doctora, llega a Saldaña y se encuentra con esta historia? Yo llego precisamente por una asignación de la Fiscalía General de la Nación y me encuentro pues en un municipio que tiene unas condiciones muy diferentes a las de donde yo provenía. Sandra Claros, una fiscal decidida y experta en investigación de homicidios y delitos sexuales. Su prioridad, resolver el asesinato de Heidi. Un caso que estaba prácticamente durmiendo el sueño de los inocentes, porque esa era la realidad del proceso. La fiscal tenía que arrancar prácticamente de cero. Lo único que teníamos que hacer era cambiar la estrategia y poder incluso buscar personal que fuera más especializado en el tema. Necesitaba herramientas, por eso buscó el respaldo de la Fiscalía General de la Nación, quien puso a su disposición un grupo interdisciplinario al que no podía quedarle grande armar y resolver el caso de la que desde ese momento llamaron la Caperucita Roja de Saldaña. Así, llegan al doctor Javier Rojas, psiquiatra forense entrenado por el FBI de los Estados Unidos en una nueva técnica criminal. ¿En qué consiste la perfilación criminal? Es una técnica de investigación avanzada que surgió por los años 70 en Estados Unidos a partir de la necesidad que generaron muchos casos que quedaban sin solución, de la categoría que llamaban homicidio sin causa determinada o sin causa conocida. Este método es particularmente útil cuando no hay suficientes evidencias físicas como armas, rastros de sangre, muestras de ADN o testigos. Esto generó la necesidad de leer a partir de las escenas de los delitos el tipo de persona que podía haber cometido ese acto. De esta manera se reducía sustancialmente el universo de sospechosos. La situación era desalentadora porque teníamos unas entrevistas de unos borrachos que se encontraban en las cantinas y se decían: usted tiene la culpa, usted tomó ese vinito. La fiscal se refería a las conversaciones que algunos vecinos habían escuchado entre Fernando Bolaños e Isidro Mosquera. Lo que más llamaba la atención era el uso de una expresión popular en la vereda: tomarse unos vinitos. Y ya con el sabor de esa cerveza y por el calor mismo del clima,
pues se subían esas cervezas a la cabeza y empezaban a gritarse en presencia de muchas personas que entre ellos habían participado en el mismo hecho. Entonces por eso ya después se clarificó a través del mismo perfilador criminal que era propio de la tierra, precisamente hablar de comercio, tomarse un vinito era tener relaciones sexuales con adolescentes. Para ella no había duda, entre estos dos hombres estaba el culpable. De forma inmediata fueron citados. En un principio Bolaños no quiso responder muchas de las preguntas. Por su parte, Mosquera nunca cumplió con las citaciones y en ese momento no había pruebas suficientes para ordenar una captura. Mientras tanto, el perfilador orientó su investigación hacia otro frente. Aunque la mayoría de las pistas apuntan hacia dos sospechosos, no hay suficientes pruebas para detenerlos. ¿Qué hará el perfilador para hacer que uno de ellos revele el secreto? ¿Será que puede haber otro implicado? A cada detalle de la muerte de Heidi Guzmán. Pero no hay pruebas físicas ni armas, ni rastros de sangre o muestras de ADN. Entonces, ¿hacia dónde dirigirá su exploración? Así termina esta investigación de Andrea Santa, la Caperucita de Saldaña. Ha pasado un año desde el homicidio de Heidi y hasta ahora no han logrado encontrar al culpable. El perfilador decide entonces cambiar su técnica. Revisó minuciosamente las fotografías del cadáver y con ayuda de topógrafos volvió al lugar de los hechos. Lo primero que tomamos como herramienta o como insumo es el cuerpo mismo, el cuerpo y la forma en que fue hallado en la escena. ¿Qué hallazgos empiezan a darle a usted alguna pista de quién pudo haber sido el perpetrador de este homicidio? En relación con los miembros superiores había una blusa cuyas mangas estaban en contacto con los huesos que correspondían al hombro de la víctima, mientras que los muslos estaban separados del panty y de la pantaloneta que portaba la niña. Para el perfilador y la fiscal Sandra Claros, estos elementos sumados al informe de necropsia que hablaba de una fractura de cadera tenían una razón de ser. Los niños son raptados por razones diferentes dependiendo de la edad. Y esta víctima en especial se encontraba en un margen de tiempo en el que la razón principal por la que son raptados y muertos es porque los victimarios las utilizan para satisfacer su deseo sexual. Entonces eran elementos que iban sumándose a pensar que había algún elemento sexual vinculado con el homicidio. Los investigadores empezaron a perfilar a un violador, que además había actuado en la que ellos llaman su zona de confort, es decir, el lugar donde tenía mayores facilidades de moverse. Las personas que cometen este tipo de delitos se comportan en muchos sentidos como depredadores. Es decir, los animales cazan dentro de su coto de caza. Tienen un territorio donde se sienten aptos para cazar, donde confían más en sus habilidades y donde pueden controlar el terreno. Entonces pensábamos que debía necesariamente conocer muy bien tanto los caminos veredales como las zonas aledañas a ellos. Luego tenía que ser alguien con un amplio conocimiento del sector. Recordemos que para este momento Bolaños mantiene el secreto sobre el responsable del homicidio de Heidi. Quizá todo hubiera sido más fácil para los investigadores si éste lo hubiera revelado. Por eso, la perfilación continuó. Probablemente se trataba de un solo autor, es decir, que no había sido un homicidio cometido grupalmente, de género masculino, cometido por una persona con una edad que podía enmarcarse dentro de la edad adulta media, es decir, la estimábamos entre los 35 y los 45 años de edad. Esos cálculos de edades surgen a partir de la estadística que manejan los investigadores basados en el tipo de crímenes y edad de la víctima. Sobre sus características psicológicas también se revela más información. Soltero, que no tiene una relación
conocida con alguien del sexo opuesto, que sí le gustan las mujeres, pero tiene una dificultad grande para relacionarse con ellas. Estas características se explican después de analizar la forma como atacó a la víctima, acechándola. Esta víctima fue acechada y luego raptada. Si yo soy hábil con mi boca, soy hábil con la palabra, acudo a un mecanismo de engaño y no acudo a la sorpresa y a la fuerza física para llevarme a alguien a mi zona de confort, donde sí puedo obtener una satisfacción sexual. Nivel de autocontrol tiende a la impulsividad. No hay una relación ni de familiaridad o parentesco, ni de conocimiento profundo, sino que posiblemente había algún grado de conocimiento superficial, lo suficientemente grande como para permitir que hubiera terminado en homicidio, porque podía ser reconocido. Personalidad, probables rasgos antisociales, probabilidad labores agrícolas. ¿Qué tipo de comportamientos los iba llevando a ese perfil que ustedes estaban armando? El tipo de fuerza utilizada, la niña tenía una sola fractura en huesos largos, que posiblemente fue ocasionada durante el forcejeo. Entonces teníamos una inferencia sobre la fuerza, lo que se necesita para someter a una niña que tenía una edad corta. Ocupación, labores que requieren fuerza. Podíamos prever que este tipo de personaje, cuando viera que había una investigación sobre el delito que había cometido, iba a hacer cambios drásticos en su manera de comportarse. Para la fiscalía, ambos personajes, Bolaños y Mosquera, coincidían perfectamente con el perfil criminal, pero el dilema de quién era el real homicida entre los dos cada vez era más grande. Bolaños, tal como lo describía la perfilación, cambió su comportamiento. Encontramos que había abandonado la vereda para los días de los hechos de la muerte de Lady y después volvió, pero estuvo muy encerrado en su vivienda. Isidro Mosquera también hizo modificaciones en su actuar. Él completamente se aisló de la misma vereda, él solo se aisló después de los hechos. Siempre la actitud de él era evasiva hacia las autoridades. Y es tan así que hasta para la misma familia de la menor, de la víctima, también él le subía y los evitaba encontrárselo de frente, porque eso fue una de las partes que profundizamos nosotros también y nos llamó la atención dentro de la investigación. Ambos sospechosos se acercaban cada vez más al perfil criminal, pero Fernando Bolaños, al ver que era señalado y se había convertido en objeto de investigación, decide por fin hablar. Lo hace a comienzos del año 2008, 1 año y 3 meses después del homicidio. El testimonio de Fernando Bolaños, que fue muy bien organizado, tenemos que tener en cuenta que él inicialmente no quiso hablar con la fiscalía porque él sentía miedo. Además, su condición, en un momento dado, presenta cierto retraso mental, es una persona sumamente introvertida, pues obviamente fue un testimonio muy fuerte. ¿Usted alcanzó a ver cuando él la mató? Sí, claro. Cuando él la mató. ¿De qué forma él la mató a ella? Así como así, aquí, del cuello. Es testigo de lo que le ocurrió a Heidi, cuando a ella es abusada sexualmente y después asesinada. Este testimonio lograría que de ser sospechoso, Bolaños pasara a ser testigo principal contra Isidro Mosquera, conocido en la región como La Máquina, debido a su aspecto robusto. Pero no solo era un testimonio y la perfilación lo que empezaban a enfocar el crimen hacia Mosquera. Era también una declaración de la abuela, quien manifestaba haber visto al hombre pasar por su casa el día y hora del homicidio. Ese día eran como las 2 de la tarde cuando yo estaba aquí en esta mesita arreglando una mora para el juguito, cuando el señor pasó con una bolsa en la mano, pero yo nunca me imaginé lo que fuera a suceder. Además, se conoció que Isidro Mosquera ya tenía una investigación por el delito de acto sexual abusivo con menor de edad, lo que llevó a la fiscal Claros, después de 3 meses de su llegada, a ordenar la captura. Es una persona por su alta, de 1,80 aproximadamente, corpulenta, y por su mismo trabajo es una persona ruda, brusca.
justo en este sitio, mientras tomaba sus siestas, capturado por investigadores del CTI. Se encontraba recostada una barbacoa de aquí cerca a la vereda San Agustín. Él toma una actitud agresiva al punto de buscar desarmar a uno de los funcionarios y agredirnos con la misma arma. En ese momento quería escapar o agredir a alguno de los funcionarios. A mediados del año 2008, Isidro Mosquera fue llevado ante los juzgados del municipio del Guamo, en el Tolima. Él nunca lo negó ni lo afirmó, porque realmente algo que me llamaba mucho la atención por parte del perfilador era que el perfilador criminal me indicaba que Isidro Mosquera Sanabria nunca iba a hablar, que nunca me iba a mirar. Y como nunca aceptó cargos, se le abrió un juicio oral a mediados del año 2008, donde su principal defensa fue manifestar no haber estado cerca de Heidi en el lugar ni día de los hechos. La teoría del caso era que Isidro Mosquera nunca había estado en el sitio y que para ese día y esa hora se encontraba en una cantina tomando licor. Y ellos llevaron testigos que en un momento dado afirmaban eso. Los testimonios dentro del juicio fueron muy contradictorios. La decisión de declararlo culpable o inocente dependía del juez Melquisedec Villarreal, encargado de tomar una decisión de condena o absolución. Es uno de los casos donde, por experiencia, se determinó que era el único responsable. Su actitud tan pasiva, su manera de comportarse, su perfil de callar rotundamente, ni siquiera hacer un gesto de que no era el responsable, eso hace que uno prescinda de toda duda acerca de su inocencia y que se dé la certeza de la responsabilidad. Su decisión se llevó a cabo después de 8 meses de proceso y para inicios del año 2009, es decir, casi 2 años después de cometido el homicidio contra la menor Heidi Linney Guzmán. Condené a esta persona a 47 años, 6 meses, 20 días de prisión como responsable de la conducta punible de homicidio agravado, acceso carnal violento agravado cometido en una menor. ¿Usted tuvo la seguridad de que no envió a un inocente a la cárcel? La Fiscalía General de la Nación fue respetuosa en ese pensamiento de presunción de inocencia, pero obviamente con esos elementos de materiales probatorios fuimos desvirtuando esas, digamos, presunciones hasta llegar a tener una condena que fue más probable y más allá de toda duda razonable, porque así lo dice el mismo Código Penal colombiano. El cuento original de la Caperucita Roja, como casi todos los cuentos de hadas, terminó con un final feliz. Antes de que el lobo se comiera a la niña, ella grita y un leñador que estaba cerca la rescata. Pero en la historia de Saldaña las cosas fueron diferentes. Ella emprendió su camino inocentemente de que iba a tener ese lobo feroz en el camino que la iba a atacar tan duramente. Y no llegó al rescate ningún leñador. ¿Usted de pronto siente algún arrepentimiento de no haber podido ayudar a la niña en el momento en que pasó eso? A mí lo que me faltó fue eso. Haber contado yo esa vaina, el caso para que hubiera llegado más gente, pero se acobarda uno, me acobarda uno. Los sueños de Heidi fueron frustrados por un depredador que, como un lobo al acecho, acabó con su vida y de paso volvió una tragedia a la vida de su familia. Lo único que da un parte de tranquilidad en medio de tanto dolor es que en el caso de la Caperucita Roja de Saldaña, aunque tarde, un día se hizo justicia. Pero ese vacío que aún se percibe por la ausencia, ese nunca se llenará. Yo ando, río, no, pero a mí no es igual.
como ya antes. Yo era muy alegre, yo ahorita no. No la siento muerta, para mí ella no está muerta, doctora. Para mí ya sabía. Yo cada nada la recuerdo a mi hijita. ¿Dónde está? Y yo me iba para lejos. Hago es pedirle a mi hijita que me ayude y que me acompañe.